Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Lo que uno escribe es casi la única cosa que va a permanecer después que hayamos sido llamados a la presencia del Señor. Por lo tanto, lo que dejamos escrito tiene un valor permanente. El pastor Jorge H. López y un servidor nos sentamos a conversar acerca de la posibilidad de un libro y él nos dio a nosotros, la editorial Mundo Hispano, la oportunidad de preparar editorialmente, de publicar y ahora de distribuir en 33 países alrededor del mundo el libro que lleva por título Fórmulas Bíblicas para Prosperar. Es un gran privilegio para nosotros, la editorial Mundo Hispano, presentar este libro. Pero también tengo algo que quiero presentar al pastor y le voy a invitar a él a venir aquí un momento, por favor. Permítanme, a nombre de la editorial Mundo Hispano, presentar al pastor. Este libro es el primer libro, la primera edición, la primera copia y una pequeña placa que dice así: la editorial Mundo Hispano felicita al doctor Jorge H. López por la publicación de su libro Fórmulas Bíblicas para Prosperar, que sin duda será de bendición y significado para muchas vidas en el mundo latinoamericano. Vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. 14 de agosto del año 2011, es mi privilegio como director general de la Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano presentar al doctor Jorge H. López esta placa de gracias por la oportunidad de trabajar juntos en este proyecto y también decir gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir estos principios de su palabra. Pastor, es mi privilegio entregarle este reconocimiento sencillo, pero con todo el corazón. El tener el símbolo del árbol en la portada tiene un significado muy especial. Uno de los salmos que tuve la dicha de aprender de memoria de niño fue el Salmo 1. ¿Cuántos aprendieron ese salmo alguna vez? Es uno de los salmos que deben aprender de memoria todos nuestros niños para que les sirva toda la vida. Y el salmo dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. No hay como enseñar a nuestros niños y jóvenes, si no digamos a los que no lo pudieron aprender de niños, aprenderlo ya de adultos, a meditar en la ley del Señor. Porque eso dice, el que eso hace es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. ¿Cuántos se alegran de que todo cuanto hacemos prospera? Usted hace pasteles, prosperan. Hace trajes, prospera. Hace servicio en la obra del Señor, prospera. La prosperidad es la voluntad de Dios para nuestra vida. Tercera Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Mi deseo ha sido siempre ver al cristiano próspero
Yo crecí en una época en que el cristiano en Guatemala era un cristiano pobre. Daba lástima, no tenía influencia, no estaba preparado ni académicamente y económicamente. La mayoría estaba en las clases populares. Y siempre ha sido así. El evangelio ha comenzado siempre en las clases más populares. Y yo puedo decirles claramente que a lo largo de los años he aprendido principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. No es lo mismo nacer rico y vivir rico que nacer pobre y llegar a alcanzar riquezas. Dios, dice la Biblia, nos da el poder para hacer las riquezas. Y no podemos prescindir del tema del dinero. Jesucristo habló muchas veces más sobre el tema del dinero que sobre el tema del cielo o del infierno, porque todos los días usamos el dinero. ¿Cuántos usaron dinero en esta semana? Usamos en billetes circulantes, firmamos cheques, usamos la tarjeta de crédito, hicimos transacciones electrónicas, hicimos transacciones de banco a banco. El movimiento del dinero es tanto. Pero en medio de mi experiencia, que no es única, en Guatemala la mayoría han tenido la experiencia de nacer en un hogar con escasos recursos. Hoy en día el 80% de la población en Latinoamérica es pobre. Y de ese porcentaje procedo yo, de una familia que no tenía ni casa propia, vivía en una casa alquilada con piso de tierra, sin agua potable, con una estufa en la que se cocinaba a carbón y en la que yo era de los que colaboraba para ir 2-3 cuadras de distancia a acarrear el agua para la casa. La vida en la pobreza es dura, es difícil. Yo lo entiendo porque viví allí. Hay hijos nuestros que nunca lo van a entender porque ellos nacieron en otro estatus económico. Y esa es harina de otro costal. Tenemos que enseñarles de otras maneras a esforzarse y agarrar carácter y aprender cómo salir adelante. Pero en medio de la pobreza que experimenté en mi familia, Dios me enseñó que podemos nosotros ser pobres, pero ricos. Ricos en fe. Porque aunque teníamos escasez en la casa, abundaba el amor a Dios, la fe en Dios, la lectura de la palabra de Dios. Y yo bendigo al Señor que en medio de esas circunstancias haya podido aprender que hay riquezas espirituales. Dice Colosenses 1:27, a esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. La mayor riqueza que puede tener una nación es Cristo. La mayor riqueza que Guatemala tiene son ustedes, cristianos, que tienen a Cristo, porque Cristo es la esperanza de gloria que va a traer desarrollo, bendición y prosperidad a Guatemala. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Él lo hizo en mi familia, Él lo ha hecho en su familia y Él lo hará en muchos más. Por eso no nos cansamos de predicar a Cristo, porque Él es la esperanza de gloria. Nosotros podemos disfrutar de la riqueza en la pobreza o de la pobreza de las riquezas. Y la riqueza en la pobreza la experimentó este servidor de ustedes. Y conocí otro que nació pobre. Lo conocí en la lectura bíblica. Moisés nació en una familia pobre, en una familia de esclavos, en una familia donde estaban amenazados de muerte. El que tuviera un hijo varón era muerto. La situación era horrible, semejante a la de muchas familias hoy en día, que piensan que sus hijos van a morir, que no van a volver. Y este Moisés, de una manera extraordinaria, fue salvado por la madre, poniéndole en una canasta impermeable que lanzó al Nilo. Y allí la hija de Faraón lo rescató, lo adoptó y le dio vida palaciega. Educación universitaria de lo mejor que había en Egipto. Moisés se convirtió en el candidato a sucesor de Faraón. Supo lo que es la riqueza del palacio. Pero en medio de esa riqueza
él aprendió algo más. Que hay en la fe en Dios y en la obediencia a Dios una mayor riqueza. Y por eso dice en Hebreos 11:24, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ser pobre siempre es un tema de reflexión, porque al pobre ni sus parientes lo visitan. Al pobre lo ven de lejos. Al pobre le grita a todo el mundo. Al pobre lo menosprecian. Pero cuando usted es pobre y además es cristiano, usted supera todas esas dificultades, porque Cristo en nosotros nos da la fuerza y el poder para salir adelante, para superar las limitaciones, para estudiar y salir de esa ignorancia, para trabajar y esforzarnos y salir a mejores niveles económicos. Mis padres fueron personas muy trabajadoras, extraordinariamente trabajadoras, pero había limitación. Había limitación por los sueldos que ganaban, pero más que todo por no conocer los principios que gobiernan la abundancia en la tierra. Mi papá pudo habernos sostenido mejor, pero lo gastaba en vicios, lo gastaba sin pensarlo, no administraba bien su dinero, por lo tanto sufrimos grandes consecuencias. Y ese problema tenemos hoy en día en muchos hogares. Hay mucho pan en el barbecho del pobre, pero se pierde por falta de juicio. No hay conocimiento de cómo administrar el dinero. Y por eso es que he enseñado principios a través de los años que han sido útiles en mi vida y en la vida de miles de cristianos en Guatemala y fuera de Guatemala. Algo importante en mi casa fue tener no solo el buen ejemplo de mi madre, muy trabajadora, muy cristiana, sino también la ventaja de tener a mi abuela Jerónima, viuda de López, conocida como la abuela Choma. Cuando yo nací, ella tenía 80 años. Por lo tanto, yo tenía la dicha de que cada vez que quería a mi abuela, ahí estaba en la casa. No andaba en cuchubales, no andaba en tés, no andaba de arriba para abajo, ahí estaba en la casa. Apenas salía la abuela o para ir al mercado, porque a los 80 años y pico todavía iba a hacer compras al mercado y me llevaba con ella. También iba a predicar a las iglesias, a los grupos de mujeres, y me llevaba con ella. Y ella inteligentemente me pedía que yo tomara la Biblia y le leyera el Salmo 91, el Mateo 24, etcétera. Y ella lo desarrollaba, lo predicaba. Y yo de 8 años, 9 años, parado enfrente de la gente, leyendo la Biblia. Me ayudó a perder el miedo escénico, muy niño. Me ayudó a practicar la lectura de la Biblia frente al público. Y cuando yo quería un centavo, iba a buscarla y me decía: sí, Jorge, pero léeme Mateo 24. Entonces, primero le leía un capítulo de la Biblia y entonces me daba el centavo. Le agradezco que me ha enseñado a aceptar ofrendas desde muy chiquito. Cada vez que yo quería un centavo, entonces iba a decirle: abuela, ¿qué le leo ahora? Esa abuela Choma tiene muchas historias que podría contarles, pero déjenme contarles la última que vivimos juntos. Ya a los 91 años de edad, anciana, muriendo, agonizando, me mandó a llamar. Yo estaba dormido en mi cama, fui al dormitorio de mi abuela, estaba lleno de vecinos y de parientes. Ella agonizaba y me dice: Jorge, arrodíllate aquí a la orilla de mi cama. Y ahí me arrodillé. Ella puso su mano sobre la cabeza y empezó a orar. Una oración matriarcal de bendición. Declaró muchas bendiciones para mi vida. Ahora me sorprende que habiendo tantos nietos, a mí me haya llamado. Y pidió que Dios me hiciera un
predicador del Evangelio. Y ahí sentí yo la presencia del Señor en mi vida desde muy niño. 2 horas más tarde de haber orado por mí, mi abuela pasó a la presencia del Señor. Pero yo sé que ahora está ya diciendo, ahí está predicando mi nieto Jorge. Y aquí estamos, para la gloria de Dios, predicando y presentándoles el primer libro que escribimos, Fórmulas Bíblicas para Prosperar. La Biblia dice, el que no trabaja, bueno es que no coma. Y si algo aprendí desde niño, y esas son las riquezas de la pobreza. No solo teníamos lo más grande que es a Cristo, sino que teníamos la riqueza del trabajo. Yo creo que los niños todos debemos trabajar haciendo algo en nuestra casa. Y cuando hay necesidad, pues no nos queda más que salir a buscar afuera algo que hacer. Y tenemos que trabajar. Me tocó trabajar en la misma iglesia bautista que quedaba al otro lado de la calle de mi casa. Allí me tocó trabajar como jardinero. Ahí iba todas las mañanas a recoger las hojas, a regar el jardín. Pues no hacía la verdad mucho de jardinero, pero por lo menos limpiaba y regaba y mantenía eso verde y limpio. Y por 5 días a la semana, al fin, no días completos, eran medios días nada más, recibía al fin de la semana un quetzal. En ese entonces equivalía a $1. Pero yo ya había aprendido que de quetzal en quetzal se puede hacer un capital. ¿Cuántos lo creen así? Sí, aquel autor popular que dijo 3 cosas hay en la vida, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Eso es, yo sabía que ustedes conocían ese himno. Salud, dinero y amor. Pero él decía, el que guarda siempre tiene. ¿El que guarda qué? El ahorro. Estuve en Colombia hasta el día de ayer predicando y leí en una publicación que ellos sacaron un detalle muy interesante. En el detalle a ver si lo tengo por acá, yo creo que no lo tengo, pero decía que solo el 17% de los colombianos ahorra. Y en Guatemala no es diferente. Y en la mayoría de países no es diferente. La mayoría no tienen el hábito del ahorro. Estando en 5º año de primaria en la Escuela República del Brasil, llegó a visitar un grupo de delegados del Banco Inmobiliario. Llegaron a promover la cuenta del niño. Y yo puse atención. Nos regalaron un cartoncito que al abrirlo tenía ranuras con la forma redonda de una moneda de 5 centavos. Y decían, usted llene el cartoncito con fichas de a 5 centavos y cuando lo llene, venga al banco y abra su primer cuenta. Y eso hice, juntando lo que iba ganando o iba recibiendo de mis padres o de mi abuela, pues lo fui ahorrando. Y fui a abrir mi primer cuenta al banco, cuenta de ahorro, siendo un niño de apenas 10 años de edad. Así que el ahorro es muy importante. Ahora hay principios bíblicos más, hay muchos más en este libro, pero estoy mencionando unos poquitos. El primero es hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo se llama este principio? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Cuando ponemos en prioridad a Dios, cuando ponemos a Dios como primero en todas las cosas, las situaciones mejoran. Jesús dijo en Mateo 6, 25 al 24, no se preocupen por qué han de comer, qué han de vestir o qué van a hacer. No se preocupen por nada. Dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Siempre digo que nunca he visto yo un zanate con mochila o un gorrión con chequera. Sin embargo, el Padre Celestial
las alimenta. ¿Usted no ve que los pájaros estén padeciendo de estrés? Porque ¿qué voy a comer mañana? ¿No valen ustedes más que ellas? Dígale a su vecino, usted vale más que un gorrión. O sopilote, no importa. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No dijo que no tendremos problemas. Lo que nos dijo es: no nos angustiemos por los afanes de mañana. Ocupémonos en resolver los problemas del ahora. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, está bien que practiquemos fútbol, pero primero sirvamos al Señor. Sí, está bien que gastemos en muchas cosas, pero nos conviene primero pensar en invertir en las cosas de Dios nuestro Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia significa darle a Él la prioridad. Reconocer que Él es el dueño de todo y que aunque la casa en la que yo vivo está a nombre mío, no es mía, yo soy un administrador. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan, porque Él la fundó sobre los mares. Dígale a su vecino: todo lo que tengo es del Señor, y cuando me muera será de mi yerno. Así es. Todo lo que usted tiene ahora es del Señor y lo está administrando, y cuando se muera, si usted no enseñó bien a su yerno o a su nuera o a su hijo o a su hija, lo van a malbaratar. Por eso hay que enseñarlos a que todo es del Señor y a reconocer que Él tiene el derecho de preeminencia, de prioridad, de jerarquía. Hay una fórmula que he enseñado a través de los años para ayudar a la gente a tener un principio para ahorrar, para cumplir con lo que Dios manda y para vivir bien. Y eso es la fórmula 10-10-80. ¿Cómo es la fórmula? 10-10-80. Eso quiere decir que si yo gano 10,000 quetzales, los primeros 1,000 quetzales, que es el primer 10%, es del Señor. Ese es mi diezmo. De todo lo que yo recibo, primero debo separar lo que es del Señor. Eso es el diezmo. Luego debo separar otro diezmo, otro 10% para ahorrar. Así que el primer 10% es para Dios, el segundo 10% es para vos. Y los 80% restantes sirven para que vivamos con eso. Nunca gaste más de lo que gana. Y siempre ahorre por lo menos el 10%. Y nunca retenga el 10% del Señor. Ahora digo 10-10-80 porque debe empezar primero con el 10% que es del Señor. Malaquías 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren bendición hasta que sobreabunde? Yo también. Si usted quiere bendición hasta que sobreabunde, para empezar, traiga íntegro el diezmo para los fondos del templo. El diezmo íntegro quiere decir el 10%. Usted no puede decir: bueno, Señor, mejor vamos mitad, te doy 5 a ti y me quedo con 5. Tampoco usted puede decir: voy a administrar el diezmo. Voy a usar este 10%, le voy a dar tanto a una iglesia, tanto a otra iglesia, tanto a esta fundación, tanto a esta organización y un poco a mi tía que está enferma. Usted puede hacer todo eso, pero del 90% restante, el diezmo es del Señor.
Usted no puede llegar a la empresa eléctrica y decirle: a ustedes me están cobrando mucho de electricidad, 3,000 quetzales es mucho. Confórmense con 100, el resto se lo voy a dar a unos pobrecitos que conozco allá. ¿Qué van a hacer los de la empresa eléctrica? ¿Le van a cortar? ¿Qué van a hacer en el Señor si usted no paga su diezmo completo? Le van a cortar la bendición. Usted va a decir: Señor, dame. El Señor dice: no me has dado. Con la misma medida que midieres, se les será vuelto a medir. Si somos fieles en dar al Señor lo que es del Señor, Él nos va a dar a nosotros lo que nos corresponde. Es importante que nosotros demos eso. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Dios enseñó a Israel que cuando ellos tenían ovejas, la primera oveja era del Señor, no la número 10. Dar el diezmo de las ovejas no es tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es la tuya. No, la número 1. Los hijos no es darle el 10º hijo al Señor, es el primero, el primogénito. Por eso, como usted y yo no somos ni ganaderos ni agricultores, sino que recibimos nuestros salarios en metálico, entonces el primer cheque que hacemos, la primera transacción de banco que podemos hacer, porque usted puede enviar ahora sus diezmos y ofrendas al Ban Rural, al GIT, al BAM y al Industrial. Son bancos que en Guatemala tienen cuentas de la Frater y usted de su computadora hace su transacción automática de sus diezmos cada semana, cada quincena, cada mes. Si usted está en el extranjero, pues puede entrar a nuestra página de internet, buscar en donaciones y con su tarjeta de crédito puede enviarlo. No para endeudarse, sino para cuando llegue a fin de mes su estado de cuenta paga en su totalidad. Pero nosotros tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Me gusta lo que dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Dice: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Así que uno de los principios que tocamos en este libro es ese: buscar primero a Dios. Yo he visto una y otra vez gente venir al camino del Señor endeudada, económicamente mal administrada, y al empezar a disciplinarse y a dar sus diezmos íntegros, traerlos al fondo del templo, Dios los saca adelante. Hay algunos que he oído decir: pero pastor, en la Frater yo siento que hay mucha plata, yo prefiero dar mi diezmo a una iglesita pobre allá de mi barrio. Eso es como decir: me encanta comer en el Camino Real. El buffet que hay ahí, qué rico. Langostas, camarones, pescado, ensalada, aire acondicionado, buenas sillas, una cosa elegante. Pero cuando lleva la cuenta, usted dice: no, los del Camino Real tienen mucha plata. Mejor voy a ir a pagar en la pensión Lucky que está allá, cerca de mi casa. ¿Se vale o no se vale? Si a usted le gusta comer en el buffet de Fraternidad Cristiana, pague sus diezmos en Fraternidad Cristiana. Esta es su iglesia. Si usted tiene otra iglesia, pues entonces aliméntese en esa iglesia y diezme en esa iglesia. Pero cada cristiano debe de ser diezmador en su iglesia local. ¿Me explico? ¡Qué bueno! Otro principio importante: hay que ser generosos no solo para con Dios, sino también hay que ser generosos para con el prójimo. Toda la ley se resume en este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso ser generoso con el prójimo es importante. Ejemplo, la parábola del buen samaritano. Además dice Proverbios 19:17: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. ¿Cuántos saben que Dios paga los préstamos que le hacemos?
¿Creen que Dios paga o no? Sí paga. Cuando usted hace un favor a un pobre, Dios se hace cargo de pagar la cuenta. Como el buen samaritano. Él llegó y llevó al herido a la pensión y le dijo al pensionista: dele todo lo que necesita, comida, hospedaje, medicina, póngalo a mi cuenta. Cuando usted le da algo al pobre, lo está poniendo a la cuenta de Dios. Y Dios le bendice. Y a veces el prójimo es el más próximo. A lo mejor su mujer es la más necesitada. Dele. ¿No la quiere ver fea? Mándela al salón de milagros. Póngala en el gimnasio. Cámbiale esa ropa que tiene de la década de los 40. Qué importante es que usted sea generoso con el prójimo, que ayude al necesitado. Porque una vez que Dios lo ha prosperado, será porque fue generoso, y si es prosperado, será siempre generoso. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo, dígale a su vecino, te hablan, hermano. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. En una semana de colapso se pierde toda la fortuna de toda una vida. Sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Yo he visto que la gente, por más pobre que sea, si tiene a Cristo, es una gente generosa. A veces los pastores me dicen: mire, pastor, ¿y cómo hizo usted para hacer semejantes proyectos? ¿Tiene millonarios en la iglesia? Sí, le digo, pero no necesariamente los millonarios son los que más dan. Los que dan son los generosos. Hay millonarios generosos, pero la mayoría de gente, aunque no sea millonaria, ha aprendido a ser generosa. Esa gente es la que da. Qué importante es ser generoso. Pues mi familia, en medio de su pobreza, era muy generosa. Estábamos un día en la iglesia y el pastor dice que hay una mujer que vino con un bebé, vamos a estar orando por ella por un buen tiempo y necesitamos que alguien se haga cargo del bebé. ¿Quién creen que levantó la mano para hacerse cargo del bebé? Mi mamá. Yo la volteé a ver y dije: pero ¿cómo se le ocurre? Habemos 7 dragones en la casa. A veces hay que orar por el pan imponiéndole manos para que no se desaparezca. Y trae a otro. Pero allá ella se hizo cargo del bebecito, se lo llevó. No solo tenía que lavar ropa de 7, ahora eran de 8. Darle comer no solo a 7, ahora 8. Y a ese había que bañarlo, cambiarlo. Un bebé más. Pero yo le puedo asegurar que parte de las muchas bendiciones que yo he recibido ha sido por esa práctica de mis padres, de mi abuela, de toda la familia, de ser generosos. Porque siempre va a haber otro peor que nosotros, ¿verdad? Aquel se quejaba porque no tenía caites, hasta que vio a otro que no tenía pies. Y por eso nosotros debemos ser generosos con la gente. Cuando somos generosos, Dios nos prospera. Tome nota que Dios provee para lo que necesitamos, no para lo que malgastamos. Si usted malgasta su sueldo, no pida después: Señor, provéeme. No dio diezmos, no dio a su prójimo, empezando con su familia, se malgastó la plata y ahora pide: Señor, provéeme. Después de una borrachera de una semana, Dios no le va a proveer para pagar las deudas de la cantina. Dios provee para lo que necesitamos, no para lo que malgastamos. Por eso es importante aprender a administrar bien nuestros recursos. Bueno, les he hablado un poco de la riqueza, de la pobreza. Déjenme hablarles un poco de la pobreza, de las riquezas. Dijimos que la riqueza de las pobrezas es no tener económicamente todo lo necesario, pero sí tener la riqueza del Evangelio de Jesús. Poder llamar a Dios Padre, llamar el título de hijos y guardar sus mandamientos, que son vida y paz y salud al cuerpo. Pero hay quienes tienen la pobreza de las riquezas. Son tan pobres, que lo único que tienen es dinero. ¿Por qué vemos hoy en día a hijos de familias acomodadas morir jóvenes, atropellados, balaceados, torturados, muertos? Familias de bien, decimos.
lo único que tienen es dinero. No hay valores, no hay principios, no hay disciplina, no hay educación. ¿De qué sirve que nosotros le demos a nuestros hijos tarjeta de crédito, carro, viajes y todo lo que piden y no les damos disciplina? La Biblia dice que hay que criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y hay quienes son tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando muchos se descaminaron de la fe y fueron destruidos. Por eso es importante tener la más grande de las riquezas. A mí siempre me impresionó la historia de Elvis Presley. ¿Cuántos oyeron a Elvis Presley alguna vez? El rey del rock. Elvis Presley nace en una familia pobre, tan pobre que su mamá lo vestía de ropa que le regalaban. El padre tuvo que mudarse de esa aldea de Tupelo, Mississippi, a Memphis, Tennessee. Y ahí empezó a trabajar de chofer de camión. Y para el cumpleaños de su mamá, llegó un día a una productora de discos y por $5 le grabó un disco a su mamá. Le cantó una canción. Y alguien en el estudio lo escuchó y fue a decirle a el dueño, Sam Phillips: ahí hay un hombre como el que usted dice que quiere. ¿Cómo así?, dijo él. Un blanco que canta como negro. Y Sam Phillips lo fue a oír y de veras. Entonces lo convenció para grabar ya profesionalmente con músicos profesionales y lo lanzó al estrellato. Fue un hitazo y se convirtió en el número 1 de la radio, del cine, de la televisión. Elvis Presley se convirtió en el rey del rock. De aquella casita humilde de Tupelo, ahora pasa a Graceland, la mansión en Memphis, una casa con cancha de tenis, alberca, piscina, gimnasio, de todo, y un parqueo grandísimo que lo mantenía lleno de Cadillacs. Era su carro favorito, lo más fino de la época, caro y todo. Elvis tenía de todo: fama, fortuna. Y se enamoró de una chica adolescente, Priscilla, y finalmente se casó con ella. Pero su vida lo hizo ir por todos lados siempre. Para que no se aburriera entre muchas cosas que le puso para entretenerla, le dio un entrenador de karate. Y empezó a enseñarle llaves de karate, y entre llave y llave ya ve lo que pasa. Se enredaron en amoríos el entrenador de karate con la Priscilla Presley. Finalmente Elvis, con mucho dinero, se quedó solo, sin mujer, sin su hija. Murió su mamá, murió su papá. Él terminó hecho un barril de grasa. Su vida era la noche al día y el día a la noche. Y murió solitario, haciendo realidad su famosa canción de Heartbreak Hotel. Estoy solo, tan solo, tan solo que quisiera morir, baby. Se le hizo. Se murió en los 40, muy joven. ¿Por qué? Porque él tenía la pobreza de las riquezas. Amy Winehouse, muy rica, muy famosa, drogadicta, hija de padres judíos, perdida. A los 27 años muere, destruida, porque tenía la pobreza de las riquezas. La pobreza de las riquezas es tenerlo todo, pero no tener el amor de la pareja, el respeto de los hijos, la alegría de amigos genuinos y sobre todo el amor, el perdón y la vida que solo Dios Todopoderoso nos puede dar a nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos disfrutan ese don de la salvación, del perdón que Dios nos ha dado? Leí en un folletito hace muchos años. Dice: el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar adornos, pero no cultura. Libros, pero no un cerebro. Comida, pero no apetito. Compañía, pero no una verdadera amistad. Una banca para el templo, pero no el cielo. Un crucifijo, pero no un salvador. Lo que el dinero no puede comprar,
Dios te lo da gratuitamente. Solo necesitas pedírselo de todo corazón y Él te dará lo que necesitas de veras. Termino leyendo Lucas 12:13. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia, que es el deseo desordenado de acumular cosas. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come y bebe. Y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Ya les conté quién. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Dios no se opone a que usted sea rico, pero se opone a que ponga su confianza en las riquezas y se olvide de poner la fe en Dios. Puede usted ser rico como Job y de un día para otro quedarse sin nada, pero si usted pone a Dios primeramente y cree en Dios, Dios le restaurará y le hará recuperar lo perdido. Pero si usted no tiene nada y tiene fe en el Señor, Él le dará el poder para hacer las riquezas. Rico delante de Dios. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida: personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar. A través de los años, Dios me ha dado el privilegio de aprender principios bíblicos que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Los he puesto en práctica en mi propia vida. Los he enseñado en mi propia iglesia. Y al aplicarlos en la vida de millares de personas, he visto cómo han logrado salir adelante, superar la pobreza, salir de la deuda y vivir la vida en abundancia que el Señor tiene para nosotros. Hoy tengo el agrado de presentar muchas de esas enseñanzas en forma de libro. Y por eso lo pongo a su disposición para que usted lo lea, lo practique, lo obsequie, lo divulgue y ayudemos a otros también a romper ese ciclo de esclavitud, de deudas y pobreza en la que han vivido por toda la vida. Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.